Otra semana de consolidación para el Dow Jones. El FTSE 100 de Reino Unido y el CAC 40 de Francia registraron nuevos máximos históricos. La inflación en Estados Unidos todavía se mantiene alta. Las ventas minoristas en Estados Unidos salieron mucho mejor de lo esperado. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con los datos de inflación y ventas minoristas de Estados Unidos, los cuales ocasionaron que las acciones estadounidenses cerraran la semana otra vez a la baja. Para esta semana tenemos más datos de inflación y expansión de Estados Unidos, los cuales podrían ocasionar alta volatilidad. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten nuestros canales de Active Trades Latam y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos salió por encima de lo esperado. Se esperaba que el índice de precios al consumidor en Estados Unidos hubiese subido al 6,2% anual. Sin embargo, la lectura actual fue del 6,4%. Si lo comparamos con la lectura del mes anterior, vemos que es del 6,5% y eso nos indica que la inflación sí está bajando en Estados Unidos, pero no tan rápido como se esperaba. Todavía se mantiene alejada del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Tiene que bajar del 6,4% al 2% según la Reserva Federal. Y es por eso que la Fed va a mantener su misma política monetaria por más tiempo. Incluso es posible que suban a un ritmo más acelerado y para este año definitivamente la Fed dijo que los tipos de interés no van a bajar. Es posible que durante la próxima reunión de la Reserva Federal los tipos de interés suban un 0,50% cuando lo venían haciendo en un 0,25% y eso es debido precisamente a que las ventas minoristas en Estados Unidos salieron muy por encima de lo esperado. Este es otro ejemplo de cómo las buenas noticias para la economía son malas para los mercados de valores. Eso es debido a que mientras la economía se mantenga fuerte, como estamos viendo, con la inflación que no quiere bajar tan rápido como se esperaba y las ventas minoristas al alza, incluso el sector laboral también se mantiene fuerte en Estados Unidos. Con todos estos factores, se espera que la Reserva Federal continúe subiendo los tipos de interés, pero eso afecta a las acciones. Y es por eso que las buenas noticias para la economía han sido malas para el sector de renta variable. Mientras que las acciones fueron presionadas a la baja por los datos de la semana pasada, el dólar fue apoyado debido a que precisamente si los tipos de interés van a continuar subiendo en Estados Unidos, entonces eso apoyaría al billete verde. El Dow Jones continúa estancado en una consolidación, está en un rango entre los 33.500 puntos y los 34.380 puntos. El S&P 500 y el Nasdaq también están dentro de un rango, pero durante la semana anterior tuvieron una fuerte caída hacia la parte inferior de ese rango. Las ventas minoristas, como dijimos, también salieron muy por encima de lo esperado. Se esperaba un aumento del 1,9%, pero la lectura actual fue del 3%. Podemos ver una diferencia bastante grande en lo que se esperaba y lo que en realidad salió. Las ventas minoristas base, que excluyen lo que son vehículos y combustibles, se esperaba que subiesen un 0,9%, pero subieron un 2,3% también, muy por encima de lo que se esperaba. Aparentemente los estadounidenses estuvieron muy felices gastando durante el mes de enero. Y eso, como dijimos anteriormente, es otra señal que la economía todavía se mantiene fuerte. Al mismo tiempo se alejan los temores de recesión, pero eso todavía no ha servido de alivio para los mercados de valores. Como dijimos, el dato de ventas minoristas contribuyó a la caída de los índices en Wall Street. Sin embargo, en Europa las acciones tuvieron un mejor desempeño que las acciones estadounidenses. Los índices de bolsa en Europa todavía mantienen esa tendencia alcista, incluso el FTSE 100 de Reino Unido y el CAC 40 de Francia llegaron a máximos históricos durante la semana pasada. Adicionalmente, el IBEX 35 de España subió a niveles que no visitaba desde el 2020. Por otro lado, el euro y la libra se debilitaron frente al dólar, pero eso fue debido a la subida que tuvo el dólar. Las acciones europeas han tenido un mejor desempeño que las acciones estadounidenses debido a que los temores de recesión se alejaron primero de Europa. Y eso fue a causa de que Europa logró evitar una crisis energética durante este invierno.
Aunque el índice del dólar se fortaleció durante la semana pasada con las noticias de inflación y de ventas minoristas de Estados Unidos, el índice llegó a la media móvil exponencial de 200 días y exactamente en esa media móvil encontró una resistencia de donde intenta rebotar otra vez hacia abajo. Vamos a ver si durante esta semana el índice del dólar regresa otra vez a ese rango en el que estaba, porque este instrumento también ha estado metido en un rango. Los bienes básicos se debilitaron con la subida del dólar, especialmente el oro y la plata, los cuales continúan registrando nuevos mínimos para este año. Y el crudo también regresó a la parte inferior de un rango en el que ha estado. Para el lunes de esta semana tenemos la confianza del consumidor de la eurozona, el PMI manufacturero y de servicios de Australia y el PMI manufacturero de Japón. El martes tenemos el PMI manufacturero y de servicios de Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Esos datos también van a ser importantes para esta semana. Así como el sentimiento económico del SIU de la eurozona y de Alemania, el índice de precios al consumidor y ventas minoristas de Canadá, más datos de inflación. Y por último, para el martes, el comunicado del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sobre política monetaria y tipos de interés. Vamos a ver si el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda continúa subiendo los tipos de interés. El miércoles, otro dato de inflación de la eurozona, el índice de precios al consumidor de Alemania, así como el clima empresarial del IFO de Alemania y las actas de la Reserva Federal de la última reunión que tuvieron. El jueves tenemos el índice de precios al consumidor de la eurozona, como dijimos, más datos de inflación para esta semana, pero el jueves también tenemos posiblemente el dato más importante de esta semana, el cual es el Producto Interior Bruto preliminar de Estados Unidos. Esa lectura va a ser muy importante debido a que nos va a indicar si en realidad la economía estadounidense se mantiene en expansión o se está contrayendo. Y eso también podría contribuir a que la Reserva Federal continúe subiendo los tipos de interés o lo haga a un ritmo más desacelerado. También tenemos para el jueves las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, las cuales han estado saliendo por debajo de lo esperado, indicando que hay menos personas solicitando ayuda por desempleo, o sea que el sector laboral en Estados Unidos todavía se mantiene fuerte. Y para el jueves también tenemos los inventarios de crudo de Estados Unidos, lectura que también podría decidir si el crudo continúa retrocediendo a la baja o regresa a la parte superior de ese rango que les mencioné en el que ha estado. El viernes tenemos el Producto Interior Bruto final de Alemania, dato también importante de la eurozona. Y el viernes tenemos otro dato de inflación muy importante, el cual es el PCE o Personal Consumption Expenditures de Estados Unidos. Este es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. O sea que por eso este dato va a ser importante, porque también puede influir en la decisión de la Reserva Federal de continuar subiendo los tipos de interés o de parar dentro de 2 o 3 reuniones más. También tenemos las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos para el viernes, el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación actualizados de la Universidad de Michigan. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Pero también me gustaría aprovechar para invitarlos una vez más a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones ha estado dentro de este rango, el cual mencionamos hace un momento. Aquí tenemos los 33.500 puntos por donde está la media móvil exponencial de 55 días, el cual es la parte inferior de ese rango en el que ha estado el índice. La parte superior está en los 34.381 puntos. Este también es el máximo de este año, el cual no ha podido romper, aunque aquí dejó una falsa ruptura, regresó otra vez hacia abajo. El Dow Jones es posible que se quede dentro de ese rango hasta que no se sepa con más claridad si en realidad van a continuar subiendo los tipos de interés y a qué ritmo van a continuar subiendo los tipos de interés en Estados Unidos. En el gráfico semanal del IBEX 35 de España vemos como el índice superó la zona de los 9.319 puntos, el cual fue el máximo del 2021. Si nos alejamos un poco más, podemos ver que el índice llegó a niveles que no visitaba desde principios del 2020 cuando empezó la pandemia.
De llegar a romper por encima de los 9.500 puntos, el IBEX 35 de España podría llegar de nuevo a los niveles previos a la pandemia. Tenemos el gráfico diario del índice del dólar y ha hecho movimientos bastante interesantes. El índice del dólar ha respetado bastante bien los niveles técnicos. Vemos cómo de aquí rebotó a la baja desde la media móvil exponencial de 200 días, así como lo hizo acá atrás en estas oportunidades. Y más atrás vemos cómo esa media móvil estuvo actuando como soporte. Después empezó a cambiar a resistencia. Ahora el índice del dólar durante la sesión del viernes llegó y tocó exactamente otra vez esa media móvil exponencial de 200 días en el 104.59. De aquí intenta rebotar otra vez hacia abajo y es posible que entre otra vez en esta zona de congestión por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y por debajo del 104.00. De regresar a esta zona, lo más posible es que se consolide otra vez en estos niveles con el 103 actuando como soporte.